Hace miles de años, Yucatán fue el hogar de gigantes. Enormes depredadores y otros mamíferos extraordinarios recorrieron estas tierras junto a los primeros seres humanos. Hoy, los cenotes conservan las huellas de aquel mundo perdido. Todos estos animales de los que te voy a hablar, Freddy, se extinguieron alrededor de hace 10,000 años. Ok. Pero también cohabitaron tanto con humanos de esa época y también con otros animales que aún existen. Un muy buen ejemplo es el puma y el jaguar. Ah, mira. Y los venados también existían en aquel entonces. Y ahora te voy a enlistar, si es que me acuerdo de todos, ¿verdad? Los diferentes organismos que hemos registrado en cuevas subacuáticas de Quintana Roo, pero también de Yucatán, porque en Yucatán resulta que fue el primer hallazgo de perezoso gigante, pero ya en el siglo XVIII, en una cueva que se llama Expoquil. Así que es muy, muy interesante el tema. Entonces tenemos perezosos gigantes, pero los perezosos tenemos 4 especies en la península. También tenemos sus primos, que son los armadillos gigantes, llamados también gliptodontes. Otros herbívoros que se han encontrado son caballos, el caballo mexicano extinto, llama cabezona, los venados, tanto el temazate como el de cola blanca. Y también tenemos omnívoros como el oso cara corta. Y también tenemos carnívoros como el tigre dientes de sable, 2 especies de tigre dientes de sable. También localizamos al león americano, que es el gato más grande que ha existido en la historia natural. Y también un perro muy, muy interesante, que es un perro sudamericano. Y también al lobo terrible, que ha sido el cánido más grande que ha existido en la historia natural. Seguimos trabajando y también hemos detectado en diferentes especies de megafauna, también se le nombra, marcas de corte por utensilio lítico. Quiere decir que tenemos la evidencia en los huesos paleontológicos de la llegada del ser humano al continente de América, es decir, contacto de Homo sapiens con megafauna. No tenemos la punta de la lanza para decir que lo cazaron, pero sí tenemos las marcas de corte con navajillas de algún sílex o obsidiana. No hemos encontrado una sola herramienta de esa época, pero sí están sus huellas. Entonces sabemos, por ejemplo, que muy probablemente comían perezoso, pecarí y caballo y llama. Hay todo un ejército de espeleobusos trabajando diariamente en su labor profesional de espeleobuso, pero también al estar tanto tiempo ahí en estos espacios, pues uno se topa con las evidencias, porque están ahí tiradas en el suelo. No están, algunos tienen una pequeña capa de sedimento, pero por lo general están expuestos. Entonces es un lujo poder tener acceso al registro fósil simplemente por bucear en una cueva subacuática, que digo, no es cosa sencilla, pero ahí están, como la maceta que estamos viendo, ahí están los fósiles, muy bien preservados porque la cueva funciona como una cápsula protectora del tiempo y del ambiente. Entonces están muy bien preservados y parecen huesos de un animal que murió hace 10 años, pero no, tienen más de 10,000. Entonces a la vista se ven muy bien, y ya que se registra fotográficamente, es cuando se hace el registro científico y se tiene permiso de remover, colectar la evidencia, cuando uno los empieza a manipular se da uno cuenta que en realidad no están tan sólidos. De hecho son súper ultra requete contrafrágiles. El menor contacto con las yemas de los dedos siente uno como hay microcolapsos en el material. Bueno, primero con permiso de Lina, es con un proyecto autorizado, con especialistas. Es bastante caro, pero una vez que se tienen todos estos puntos, se organizan, se decide colegiadamente entre el grupo de investigadores y se colectan los elementos. Pero antes de colectarlos se tienen que preparar contenedores, es decir, cajas plásticas herméticas con acolchonamiento interno, que eso las hace flotar mucho, entonces hay que ponerles plomos abajo, afuera, para que tengan una flotabilidad neutra, para llevarlas fácilmente en el agua y no tenerlas que cargar ni jalar porque están flotando. Entonces se tiene mucho cuidado para garantizar la morfología o la forma del fósil que estamos colectando desde que la tocamos en el sitio hasta que el especialista en el laboratorio lo recibe. Es decir, que no haya ninguna pérdida. Sí, también hay tristemente varios casos en cuevas subacuáticas de Quintana Roo. Tenemos un esqueleto muy importante, uno de los más antiguos en el continente americano,
que se llama Chanjol 2, en donde se descubrió, se publicó en Facebook un espeleobuso extranjero, 3 espeleobusos extranjeros. Ninguno de los 3 lo reportó al INAH. Nosotros estábamos en ese entonces trabajando en un proyecto autorizado de esqueletos precerámicos, de cuevas subacuáticas. Entonces nos enteramos de la existencia de ese esqueleto. Consulté al descubridor, le pedí que me guiara a trabajarlo, le mostré las publicaciones. ¿De qué era? Humano. Ok. Esqueleto humano, Chanjol 2. Pero hay colegas espeleobusos que no saben que es un artículo científico y no tienen por qué saberlo, pero no saben o no entienden lo que es ciencia, y especialmente cuando son extranjeros traen una mentalidad un poco racista o muy racista. Entonces no entienden que en México hay especialistas con los permisos necesarios para estudiar este tipo de evidencia. ¿Y esa evidencia cuántos años tenía aproximadamente? Por fortuna le creció una estalagmita en el hueso ilíaco, en la cadera, que no se llevó el saqueador. Gracias a esa estalagmita tenemos un fechamiento de por lo menos 13,000 años. Es una historia bastante compleja, la de nuestra península de Yucatán, porque debemos saber primero que la península de Yucatán es un bloque fosilífero marino. Toda la roca de la península de Yucatán se forma bajo el mar. Por eso en donde sea que vayamos y liberamos la tierra, vamos a ver la roca y va a haber un caracolito o un coralito o los dos, ¿no? Entonces todo es roca marina. Pero el paleonivel del mar ha subido y bajado muchas veces a lo largo de 2.5 millones de años. Entonces, durante la última era glaciar, que duró alrededor de también 150,000 años, el nivel del mar bajó tanto que las cuevas que hoy están inundadas estaban secas. Entonces en esa época se formaron las estalactitas y las estalagmitas, que se forman por goteo. Entonces cuando entramos a las cuevas subacuáticas y hay estas formaciones que se llaman espeleotemas en general, automáticamente sabemos que estuvieron secas en el pasado y por mucho tiempo. Y es en esa época, en esa rebanada de tiempo, en donde los humanos precerámicos y la megafauna ingresaron a las cuevas para buscar el agua, porque ahí adentro es donde estaba el agua dulce. Porque aquí en la península, como todos sabemos, no hay ni ríos, ni lagos, ni nada, solo hay cenotes. Pero en esa época el espejo de agua de los cenotes no estaba donde está hoy, sino hasta 65 metros abajo por el nivel actual. Entonces uno tenía que hacer espeleología para colectar agua dulce. Jerónimo, gracias por regalarnos tus conocimientos, y acuérdense que tener información, eso nos hace tener más conciencia.